lo que es la enfermedad renal crónica, como ya les he mencionado ayer, ustedes ya están bastante un poco familiarizados con este tema, ¿no? Ya cuenta de que durante todo el ciclo hemos estado pues viendo, ¿no? Sobre todo en las prácticas. Entonces, esta es una clasificación tal vez un poquito más completa para fines de, digamos, de atención primaria, ¿no? Claro que la clasificación oficial de la CADIGO, entonces la CADOCI, la CADIGO hay 5 estadios, ¿no? De enfermedad renal crónica. Esta la CADOCI habla inclusive considera el estadio 0, ¿no? Con eso sería 6, no, 6 estadios no, sino que considera el estadio 0, en el cual están los individuos con factores de riesgo de enfermedad renal crónica en la población general, ¿no? Factores o sea, ¿quiénes podrían ser pacientes con enfermedad renal crónica a la postre, ¿no? Ahí están los pacientes obesos, personas mayores de 55 años, en fin, ¿no? Pacientes diabéticos que no tengan ningún daño todavía, inclusive, ¿no? Y así podemos ir hablando de muchos factores, como la obesidad, etc. Entonces, en el estadio 1, ya el daño renal con filtrado glomerular, pero normal, o aumentado inclusive con más de 90 ml por minuto, ¿no? Como filtrado glomerular, ¿no? El estadio 2, en el estadio 2, el daño renal, bueno, ya el filtrado glomerular en estos casos está pues entre eh, 60 a 89, ¿no? En el estadio 3 el filtrado está entre 30 a 59. En este estadio 3 la K, digo, considera 2 estadios a su vez, ¿no? La 3A y la 3B. La 3A está entre 45 a 59 y la 3B de 45 a 30, ¿no? De función renal. En realidad, digo así, a secas, en realidad, pues deberíamos mencionar que es por mililitro minuto para una superficie de 1,73, ¿no? El estadio 4 ya considera menos de 30, ¿no? Hasta 15, en realidad, ¿no es cierto? Y el estadio 5 con menos de 15 ml por minuto, ¿no? ¿Aló? No, ahorita no, todo lo que es picante, rocota, aquí no puede comer. Todos los irritantes, condimentos, cosas hay que bajar. Sí, tiene que tomar bastante líquido, ¿no? ¿Ya? Carne sí, no, no hay problema, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿no? Y el estadio 5 ya es cuando hay fallo renal, filtrado menos del 15%, 15 mililitros por minuto, ¿no? Entonces, esto todavía es una clasificación de la CADOCI, pero oficialmente nosotros manejamos la CADIGO, que es con 5 estadios, ¿no? Es lo mismo exactamente, solo que acá en esta está considerado el estadio 0, para poder detectar, digamos, ¿no? A los pacientes potenciales nefrópatas, ¿no? Siguiente. Eh, Acá, en este cuadrito, que es bastante completo e interesante y bien práctico, vamos a ver qué pacientes o qué personas son susceptibles de tener la enfermedad renal crónica, ¿no? Y acá está considerada la edad mayor, la historia familiar. La edad mayor, pues, imagina, a partir de los 50, 40 años, perdón, ya la función renal empieza a bajar 1% por año, ¿no? Y eso entonces es importante, ¿no? Si una persona tiene 60 años, ya prácticamente por su edad nomás ya está con 20% de función renal, ¿no? Entonces, estos son pacientes o personas susceptibles a hacer la enfermedad renal crónica, ¿no? Lo otro factor importante es la historia familiar de parientes que tengan pues el problema, ¿no? Renal, poliquistosis, yo qué sé, ¿no?
Ahora, la reducción de la masa renal por algunas circunstancias, por operaciones, nefrectomías, ¿no? Bajo peso al nacer es otro factor importante que hay que considerar. El bajo nivel de educación y económico. Y algunas razas, ¿no es cierto?, como la raza negra, que también va a ser susceptible a que el daño se pueda dar, ¿no? Ahora, existen factores de inicio, o sea, ¿quiénes, no? ¿Qué pacientes son los que van a iniciar la enfermedad renal crónica, ¿no? Prácticamente cuando hablamos de factores de inicio estamos hablando de quiénes, las causas, ¿no? Entonces acá tenemos la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, las enfermedades autoinmunes, que ya tanto hemos hablado, las glomerulopatías primarias, secundarias, ¿no? Infecciones sistémicas, sobre todo cuando son prolongadas, ¿no? Severas. Las litiasis también son causas, pues, que inicio de enfermedad, ¿no? Sobre todo cuando hay obstrucción. La obstrucción urinaria propiamente, las infecciones urinarias a repetición, toxicidad por drogas, enfermedades hereditarias, embarazo, injuria renal aguda. Cuando la injuria renal aguda pasa los 3 meses, prácticamente estamos hablando de pacientes que van a evolucionar a la enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, eso según lo que hemos mencionado en las clasificaciones de la CAR-IGOC, aquí de las agudas, ¿se acuerdan? Entonces, más de 3 meses ya es crónico, ¿no? Un paciente que tiene agudo. Estos son factores de inicio. Ahora, los factores de progresión, es decir, ¿qué pacientes son los que van a progresar más, ¿no? A que la enfermedad renal crónica se tenga que darse, ¿no? Entonces, acá tenemos la mayor presión arterial, mayor proteinuria, mayor glucemia, un paciente que no está bien controlado su azúcar, dislipidemias, hábitos de fumar, obesidad. Es un paciente que es nefrópata, es obeso, encima fuma, está con sobrepeso, o su presión no se puede controlar, su azúcar no se puede controlar, van a hacer de que ese riñón se malore más rápidamente, ¿no? El síndrome metabólico mismo, ¿no? Entonces, como verán, recapitulando, hay factores de susceptibilidad, quienes podrían ser, quiénes son los que inician la enfermedad renal crónica y qué factores van a hacer que se agrave el problema, ¿no? Y rápidamente pueda evolucionar, ¿no? Y luego tenemos los factores de la etapa terminal, ¿no? Los que tienen mala diálisis, por ejemplo. O sea, si bien es cierto, ya en la etapa terminal ya no podemos rescatar el riñón, ¿no? Pero sí lo que podemos hacer es mejorar la calidad de vida de los pacientes. Está bien que estén ya en diálisis, pero ¿no? Hay que darle mejor calidad de vida, ¿no? Y que los pacientes vivan mucho más tiempo, ¿no? Entonces tenemos acá que debemos dializarlo bien. Los accesos vasculares son muy importantes. La anemia, ¿no? Hay que manejar. Nuestros pacientes, la mayoría, como vamos a ver ahora, tienen anemia, ¿no? Hay hipoalbuminemia, hiperfosfatemia, hiperhomocisteinemia. Entonces, esto es un tóxico que se acumula debido a la enfermedad renal crónica, ¿no? Luego, también hay que considerar que por qué los pacientes han tenido que referirse muy tardemente al nefrólogo, ¿no? Entonces, todos estos recuadros nos permiten a nosotros hacer una labor preventiva, ¿no? Sobre todo para los pacientes. Y si es que ya los tienen, tenemos que controlar mejor, ¿no? Siguiente. Bueno, este tema ya ustedes lo han revisado, seguramente semiología, fisiopatología, así que lo vamos a pasar rápidamente. Mira, dentro de los factores que hemos mencionado, la hipertensión sistémica y glomerular son muy importantes para el daño del riñón, ¿no? Estas hipertensiones, hiperperfusiones van a producir un efecto mecánico, ¿no? Lo cual va a lesionar las células endoteliales. Al lesionarse las células endoteliales hay activación de plaquetas, lo cual va a llevar a la formación de microcoágulos, microtrombos, ¿no? Y estos a su vez van a producir potentes mitógenos, lo cual va a permitir, pues, va a haber proliferación celular y síntesis de la matriz mesangial, ¿no? Siguiente. Igualmente los lípidos, ¿no? Los lípidos van a contribuir a la aparición de las lesiones renales progresivas,
van a activar los macrófagos, ¿no? Mediante los mitógenos. Y se está demostrado que los fármacos hipolipidemiantes, o sea, que bajan el colesterol triglicérido, limitan las lesiones glomerulares, ¿no? Siguiente. Igualmente, la restricción de las proteínas está altamente demostrado con estudios grandes que la restricción de las proteínas va a hacer de que haya protección renal, ¿no? Va a disminuir la hemofiltración y la presión capilar, la producción de mitógenos, la proteinuria, las dislipidemias y el factor de crecimiento insulínico tipo 1, ¿no? Entonces, estas restricciones de los fosfatos va a llevar a una intoxicación, o digo, el fósforo y el calcio puede llevar a una intoxicación, ¿no? Y alterar el funcionamiento celular, lo cual puede llevar a la muerte cerebral e infiltración intersticial con fibrosis, ¿no? Siguiente. Igualmente, la proteína, el hecho de que el paciente esté perdiendo proteínas ya es un factor suficiente para que haga más daño a nivel de renal, ¿no? A nivel de la membrana basal, a nivel de los túbulos, etc., ¿no? Entonces, ese hecho de que el paciente esté perdiendo proteínas también ya le predispone a hacer este problema renal crónico. Siguiente. La coagulación intraglomerular, sí, pues, cuando hay lesión endotelial se forman microcoágulos y estos van a secretar una serie de mitógenos o factores de crecimiento, lo cual va a llevar pues a la fibrosis y esclerosis, ¿no? Siguiente. Las nefritis intersticiales son otro factor también importante, ¿no? El cual va a contribuir al daño renal, ¿no? Entonces, mediante la acción de las citoquinas, factores de crecimiento, van a producir lesiones tubulointersticiales, ¿no? Lo cual va a contribuir al riñón terminal, ¿no? Siguiente. La obesidad es otro factor importante para la enfermedad renal crónica, ¿no? Dada su acción mecánica, prácticamente vamos a tener problemas a nivel renal, ¿no? Siguiente. El tabaco altamente demostrado de que va a ser un factor de progresión, ¿no? Produce daño a través de la activación simpática, aumento de la presión arterial, estrés oxidativo, disminución de óxido nítrico y aumento de la endotelina, ¿no? Alteraciones de función proximal tubular y alteraciones vasculares. Entonces, un paciente que tiene el hábito de fumar va a dañar mucho más el riñón, ¿no? ¿Siguiente? Pero todo esto pues está explicado desde este punto de vista molecular. El bajo peso al nacer, la se ha mencionado de que esto va a conllevar a la hipertensión, diabetes y un futuro enfermo renal crónico, ¿no? Siguiente. Los factores raciales y genéticos son difíciles de separar de las influencias socioeconómicas y ambientales, ¿no? Definitivamente la nefroesclerosis hipertensiva, la nefropatía diabética, son más frecuentes en la población negra y es mucho más severo. Suficiente que tenga esta raza, sea diabético o hipertenso, hay que cruzar los dedos porque son mucho más agresivos. Entonces, ¿tiene que ver el factor racial genético? Sí tiene que ver. Siguiente. Las proteínas en la dieta, bueno, está hartamente demostrado por este estudio grande de metaanálisis de Pedrini, que pues restringiendo proteínas a los pacientes nefrópatas podemos hacer nefroprotección, ¿no? Podemos protegerla. Siguiente. Muy bien, entonces en cuanto a la clínica de la uremia es prácticamente lo mismo, ¿no? Que lo que he realizado en los pacientes agudos. La diferencia está en que en estos pacientes es mucho más lento la presentación, ¿no? Mucho más lento, progresivo, y que a la postre el paciente llega incluso a habituarse, ¿no? A convivir con esa sintomatología, ¿no? Sí, sí, sí. En cambio, el agudo, su presentación es más abrupto, más severo, ¿no? El crónico, ¿no? Va a presentar lo mismo, pero va a ser mucho más
más lento, más adaptable, digamos, a los pacientes, ¿no? Entonces, un ratito, por favor.
Hola, 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 perdona, estoy acá de turno y bueno, los pacientes están que... Bueno, no sé, ¿me están escuchando, delegado? Cierto, sí se le Ya, debe escuchar. muy bien, vamos entonces, un repasito así rapidito porque ustedes han visto. Las manifestaciones pueden ser generales, ¿no? Malestar general, astenia, dinamia. Obviamente hay perturbaciones, afectación del medio interno. Empecemos con el agua. Generalmente hay sobrehidratación. Esto puede llevar a la insuficiencia cardíaca, hipertensiones arteriales, volumen dependiente, edema agudo pulmonar, etcétera, ¿no? Ahora, obviamente, también hay alteración de metabolismo de sodio y potasio, ¿no? En cuanto al sodio, generalmente es de baja y el potasio se va a incrementar, ¿no? A nivel del equilibrio ácido básico, la acidosis metabólica es la característica de los pacientes que tienen insuficiencia renal, ¿no? Entonces, como veremos, está alterado tanto el agua como los electrolitos y el equilibrio ácido básico. Siguiente. Ahora, obviamente, también hay alteraciones del metabolismo del calcio, ¿no? Y del fósforo. Esto va a llevar a una enfermedad, digamos, típica de los enfermos renales crónicos, que es la enfermedad mineral ósea, ¿no? Esta enfermedad mineral ósea se va a caracterizar por baja de calcio, aumento del fósforo, incremento de la paratormona, ¿no? Entonces se llaman las EMOS, enfermedad mineral ósea de alta remodelación. Pero también hay, ¿no?, aquellos pacientes que tienen paratormona normal o incluso baja. Esas son las enfermedades adinámicas o de enfermedad o de baja remodelación, ¿no? Ahora, a nivel hematológico, igual, ¿no? Como habíamos mencionado, los agudos, puede haber anemia, equimosis, susceptibilidad a las infecciones, eso ¿no? Las tres series prácticamente van a estar enfermos y esto va a llevar a este problema, ¿no? A nivel neurológico hay hipersomnia, hay cefalea, hay convulsiones, puede llegar hasta el coma por la uremia, ¿no? A nivel de la esfera psíquica hay confusión mental, hay apatía, depresión, reacciones psicóticas. Entonces, estos pacientes van a ir afectándose así todos los órganos del sistema. Siguiente. A nivel cardiovascular vamos a ver insuficiencia cardíaca, hipertrofia ventricular izquierda, hipertensión arterial, coronariopatías, pericarditis por uremia, ¿no? A nivel pulmonar vamos a encontrar pulmón urémico, neumonitis urémica, calcificaciones pulmonares, derrames pleurales, infecciones, bueno, en fin, ¿no? Siguiente. Como verán, todos los órganos y sistemas están afectados en los pacientes. A nivel gastrointestinal vamos a ver el amargor de boca, va a haber gastritis. El aliento fétido es una característica de estos pacientes. El fetor urémico es la anorexia. La pica es la obsesión compulsiva de ingerir sustancias que no son alimenticias, ¿no? Dentro de eso la tierra, el hollín, la arenilla, el papel, bueno, en fin, ¿no? Van a querer ingerir. Esto es explicado por la anemia, ¿no?, de estos pacientes. Y bueno, va a haber náusea, vómitos. Desde el punto de vista gastrointestinal, ¿no? Desde el punto de vista endocrinológico va a haber hiperparatidia secundaria con hiperprolactinemia, disfunción sexual, amenorrea, ciclos anovulatorios, ¿no? A nivel dermatológico, la piel con tinte amarillo terroso, escarcha urémica y prurito. Siguiente. Muy bien, entonces, repito una vez más, la clínica pues va a ser igual que la aguda, ¿no? Solo que acá es mucho más adaptativo, el paciente se adapta a su uremia, se adapta pues a todas esas alteraciones, va a ser progresivo, lento, ¿no? Estos son los criterios diagnósticos de los pacientes, o sea, ¿cómo yo hago diagnóstico de enfermedad renal crónica, ¿no? El primer criterio es la uremización a través del tiempo, es decir, que la creatinina sabemos que mide la función renal, entonces hace 6 años estaba tanto, hace 4 años y ahora está así, ¿no? Esa es la uremización progresiva, en cambio en el agudo es brusco, abrupto, ¿no? El otro criterio de enfermo renal crónico es la anemia, ¿no? La mayoría de nuestros pacientes, si no es el 90%, cursan con anemia, ¿no? La enfermedad mineral ósea, como les he mencionado, las EMOS, ¿no?, de alta y baja remodelación, va a también ser criterio diagnóstico. Esta es una enfermedad propia de los renales crónicos. Y los tamaños renales van a estar disminuidos, esto sobre todo medido por la ecografía. Y si es diabético, la menor necesidad de antidiabéticos y tendencia a la hipoglicemia más bien, ¿no? Entonces, estos son los criterios por los cuales nosotros tenemos que
tener en cuenta para poder diagnosticar la enfermedad renal crónica, ¿no? Repito, la uremización a través del tiempo, la anemia, la enfermedad renal ósea, tamaños renales disminuidos y en diabéticos, lo que les he mencionado, ¿no? Siguiente. Entonces, cuando tenemos un paciente con enfermedad renal crónica, tenemos que hacer todo un protocolo de manejo, un plan, ¿no?, de estudio, ¿no? Entonces ahí tenemos que pedir hemograma para ver cómo está su hemoglobina, hematocrito, ¿no es cierto? Va a haber retención nitrogenada, acidosis metabólica, hipocalcemia, hiperfosfatemia, aumento de la palotormona. Y a nivel de la orina vamos a ver la isohipostenuria, proteinuria, leucocituria, según la causa, ¿no? Entonces, de hecho, de cajón tenemos que pedir un examen de orinas, estudiar el sedimento, la proteinuria, bueno, en fin, siguiente. Si nosotros pedimos una ecografía, vamos a ver que los riñones están pequeños, atróficos, ¿no?, con disminución de la corteza y la médula, diferenciación, ¿no? Obviamente también pedimos una radiografía ¿no?, de los huesos para ver osteodistrofia renal, la teleradiografía de corazón y grandes vasos, el electrocardiografía, el fondo de ojo, ¿no?, la velocidad de conducción que seguramente va a estar alterada en paciente urémico, ¿no? Siguiente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos frente a un paciente, en lo que es manejo y terapia ya, ¿no? Entonces, acá vamos a dividir a los pacientes los que aún no reciben tratamiento dialítico, ¿no? Estadio 4 ¿no es cierto? Entonces, acá en estos pacientes tenemos que hacer un estudio de líquidos, considerar líquidos o restringir usualmente porque están sobrehidratados, ¿no? El sodio y potasio de acuerdo a las necesidades individuales. Hay que restringir las proteínas, ¿no? Normalmente la ingesta de proteínas es 1 gramo por kilo de peso, en estos casos hay que bajarla a 0,5 o 0,8 gramos por kilo día, ¿no? El calcio hay que suplementar en 1000 hasta 2000, ¿no? El fósforo sí hay que bajar a la mitad, 1500, la mitad de 600, 800 miligramos, ¿no? Las calorías no deben ser inferior a 35 calorías por kilo día, excepto en pacientes obesos, ¿no? O diabéticos. Hay que aportar vitaminas, tiamina, piridoxina, ¿no?, ácido fólico, ácido ascórbico, ¿no? Siguiente. Bueno, siguiente, a ver, vamos a regresar. Siguiente. Ahora, en los pacientes que ya están en diálisis, ¿no?, o peritoneal o hemodiálisis, ya la cosa también va a variar en algunas cosas, ¿no? En los líquidos, siempre de acuerdo al estado de volemia, la diuresis residual, cuánto todavía orinan los pacientes, ¿no? Las proteínas ya no vamos a restringir, vamos a dar normalmente de 1 a 1,5 gramos por kilo día, ¿no? Pero si es que eso están en hemodiálisis, pero si están en peritoneal o en diálisis peritoneal, hay que aumentar más bien de 2 a 3 gramos por kilo de peso, ¿no? ¿Por qué? Porque en la peritoneal pierde proteínas a través de la membrana, pero se pierde proteínas. En cuanto a las calorías, vamos a ver, si queremos que gane peso el paciente, 30 a 50 calorías por kilo día. Si queremos que mantenga peso, 30 calorías por kilo día. Y si queremos que pierda peso, un paciente renal crónico, no sé, que está en diálisis, bueno, en casos, por ejemplo, que esté con sobrepeso, obesidad, o es diabético, habrá que darle 25 calorías, porque sabemos que nuestra necesidad de calorías es 30 en promedio por kilo de peso, ¿no? Pero generalmente cuando estos pacientes están en estado hipercatabólico, tenemos que aumentarle las calorías, ¿no? El calcio hay que darle un poquito más, 1500 a 2000 miligramos. El fósforo restringir a la mitad, ¿no? 600, 800. Normalmente la ingesta de fósforo es 1500, 1600, ¿no? Y hay que suplementar, igual que en las que no están todavía en diálisis, con todas las vitaminas, B1, B6, B9, B12, ácido fólico, ácido ascórbico, excepto la vitamina A. La vitamina A es una molécula grande que es imposible poder, digamos, remover. Podemos tener hipervitaminosis, ¿no?, o intoxicación por vitamina A. Regresa. Entonces, ya nosotros viendo este contexto, vamos a ver cuáles son los tratamientos que nosotros ofrecemos a nuestros pacientes, ¿no? Cuando ya llegan a estadio 5, ¿no?
Entonces, cuando ya llegan a estadio 5, tenemos tratamientos de sustitución, que es sinónimo de diálisis, ¿no? Y tratamientos de reemplazo, que es sinónimo de trasplante. Tratamiento de sustitución, ¿no? Diálisis, tenemos la hemodiálisis, la diálisis peritoneal, dependiendo si es que utilice la sangre del paciente para desintoxicar, limpiar, depurar, ¿no? Y si utiliza la membrana peritoneal, se llamará diálisis peritoneal o peritoneal diálisis. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos los tratamientos de reemplazo renal, y eso es sinónimo de trasplante renal. Y los trasplantes renales podemos este, dividirlos de acuerdo a su donante. Donante fallecido, donante vivo relacionado. Donante vivo relacionado con sanguíneo se considera de padres a hijos, de hijos a padres o entre hermanos. Y tenemos también los trasplantes donantes vivos no relacionados, ¿no? Para fines de trasplante, un tío o un primo no es relacionado, así con sanguíneo, cercano, ¿no? Entonces, eso es lo que consideramos. Y por otro lado, tenemos dentro de los trasplantes el trasplante donante cadavérico, ¿no? No, porque no todos tienen pues la posibilidad de tener un donante, ¿no? Familiar. De tal manera, estos son los tratamientos que nosotros ofrecemos a nuestros pacientes, ¿no? La hemodiálisis, la diálisis peritoneal, los trasplantes para donante vivo, donante cadavérico. Todo eso estamos haciendo en nuestro hospital nosotros. No tengo nada que envidiar a ningún hospital grande de América o de Estados Unidos, de países avanzados, ¿no? Nosotros hacemos toda esta terapia, ¿no? Hasta, bueno, antes de mi venida, pues solamente hacían hemodiálisis con las justas, ¿no? Pero después ya hemos empezado a hacer diálisis peritoneal y a hacer trasplantes sobre todo, ¿no? Que le daba mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Siguiente. ¿Qué tal? Siguiente. Eso ya hemos hablado. Acá tenemos tratamiento de hemodiálisis, como ya hemos visto ya el cansancio con ustedes. Necesitan un acceso vascular para la hemodiálisis, ¿no? Que puede ser catéteres, ¿no? Venosos centrales de alto flujo o las fístulas. En este caso está con la fístula. Entonces, por una vía sale la sangre, va al filtro, la máquina regresa ya dializada, ¿no? Desintoxicado, ¿no? Estos pacientes van a unirse a su riñón artificial durante 3 horas y media en 48 horas, ¿no? Es decir, 44 horas y media están sin riñón, están anéfricos. Por eso que estos pacientes siempre paran urémicos con la urecreatinina altas, entonces eso no debe llamarnos la atención, ¿no? Nunca va a normalizar, porque nosotros estamos, eh, estos pacientes están apenas 3 horas y media o 4 horas, 3 veces a la semana, son 12 horas por semana, ¿no? En cambio, nosotros estamos dializándonos las 24 horas, 7 días de la semana. Por eso es que jamás a los jamás va a compararse un tratamiento de esta con los riñones naturales. Siguiente. Nuevamente es una foto, son pacientes que ya están programados en sus turnos, ¿no? Siguiente. Esta es nuestra unidad de mundial, de aquellos años donde empezamos a hacer trasplantes. Siguiente. Otra opción es la diálisis peritoneal. Para eso utilizamos y aprovechamos una membrana propia de nuestro organismo, ¿no? Una membrana que tapiza al intestino en nuestro abdomen, ¿no? Y va a formar una bolsa, ¿no? Una bolsa virtual, pero si nosotros le llenamos de agua es una bolsa real. Entonces, a través de esta membrana va a haber los intercambios de los tóxicos y del agua, ¿no? Para eso entonces utilizamos una solución de diálisis, ¿no? Que va a introducirse a la cavidad peritoneal, ¿no? Y está durante 6 horas. A las 6 horas se drena y así, ¿no? Entonces, cada 6 horas se drena, se pues, coloca, se drena, se administra el líquido. Entonces, el paciente está durante 6 horas, pues a las 6 horas tiene que ir a su casa o cambiarse la bolsa, ¿no? Ahora, obviamente, hay nuevas modalidades para hacer tratamiento de diálisis peritoneal, como la diálisis peritoneal automatizada, ¿no? Que solamente se conectan en la noche a la máquina. Es una pequeña máquina que se programa y se dializan durante
durante la noche, el paciente mientras duerme, ¿no? Siguiente. Bueno, quien hace más diálisis peritoneal o hemodiálisis es el Seguro Social. Hay otras instituciones como el Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas, policiales, ¿no? Pero definitivamente salud ahora es el que hace mucho más diálisis, tiene mucho más pacientes. Siguiente. El trasplante, ya hemos indicado, el trasplante, fíjense, el riñón se pone en la fosa ilíaca derecha o izquierda, ¿no? Y solamente se prepara un lecho y se conecta la arteria y la vena a la ilíaca femoral externa. Y su uréter se retrasplanta en su vejiga del paciente. De esta manera van a tener 3 uréteres, ¿no es cierto? Una vejiga, 3 uréteres, ¿no? 2 de sus nativos y uno de su riñón trasplantado, ¿no? Siguiente. Ese es nuestro pacientito, nuestro primer trasplantado en nuestro hospital, ¿no? Y bueno, él pone ahí que hay satisfacción en volver a orinar. El paciente se han visto que ya no orina, ¿no? Su interés residual es bastante bajo, nada. Entonces, no orina y el orinó, pues, el primer día tremendamente, ¿no? 35 litros de orina, ¿no? Entonces, así puso. Siguiente. Entonces, la idea es que, bueno, las opciones de terapia que nosotros podemos dar, pero si usted me pregunta, doctor, ¿y hay tiempo para que uno le hable a estos pacientes con tiempo, le vacunen, le hagan su fístula? No, pues la mayoría llegan por emergencia, el 60% de los pacientes. Entonces, si llega una emergencia, viene complicada, con edema pulmonar, con hipercalemia severa. Entonces, tú no vas a ofrecerle, pues, peritoneal, pero la peritoneal hay que ponerle su cánula, su manguerita, su cánula de tenco en el peritoneo, y eso tiene que madurar por lo menos 3 semanas, un mes. Entonces, la mayoría de los pacientes debutan, pues, con hemodiálisis, ¿no? Y lo peor con diálisis peritoneal, que lamentablemente malora las venas, ¿no? Entonces, ustedes me dicen cuál es lo mejor que se ofrece a los pacientes en orden de preparación entre trasplante, diálisis peritoneal y hemodiálisis. Obviamente el trasplante es la mejor opción, ¿no? Seguido por la diálisis peritoneal y finalmente la hemodiálisis. La idea es, regresa, la idea es de que si bien es cierto los pacientes pueden llegar muy tarde y no hay opción que de ofrecerles hemodiálisis, pero la idea sería pues que rápidamente de hemodiálisis salgan y vayan a peritoneal o sean trasplantados, ¿no? Ese es un gran problema. Mira, en goteos llegan. ¿Por qué? Por muchas razones, ¿no? Porque la diálisis peritoneal necesita tener condiciones adecuadas en su casa para poder hacer el recambio solo en su casa. Porque estos pacientes van a hacer recambio cada 6 horas, ¿no? Entonces, muchas veces no tienen condiciones. Igual, trasplante. No hay donantes, no hay trasplantes, ¿no? Siguiente. Entonces, lo ideal sería hacer nefroprotección y es lo que ustedes tienen que hacer como médicos generales, ¿no? Hacer nefroprotección y que lleguen menos pacientes hemodiálisis y si llegan, salga más rápido a peritoneal o sean trasplantados, ¿no? Para darles mejor chance, mejor calidad de vida y que se mueran menos en poco tiempo, ¿no? Eso es lo ideal, pues, cuando hablamos de nefroprotección. Siguiente. Siguiente, esto ya lo vamos a pasar. Siguiente. Siguiente. Ahora, al paciente, ¿cuándo debemos referir? Cuando está ya en estadio 3B para abajo. B, estadio 4, 5. Entonces, pero muchas veces pacientes son referidos ya para enchufarlo a la máquina y conectarlos, ¿no? En estadio 5, cuando no hay nada que hacer. Entonces, vamos a decir que hay una referencia tardía. ¿Y cómo se define la referencia tardía, nefrólogo? Cuando ya refieres en estadio 4 o 5 para entrar ya a diálisis, cuando debería ser antes, ¿no? Siguiente. Esto entonces, la referencia tardía nefrológica que se asocia a una mayor complicación necesidad de internarlo a los pacientes, mayor mortalidad previo al ingreso a diálisis, mayores costos, mayor edad de los pacientes, menor posibilidad de elegir técnicas de diálisis, necesidad de diálisis de urgencia, mayor frecuencia de acceso transitorio y complicaciones, pérdida de trabajo y peor calidad de vida, ¿no? Siguiente. Siguiente.
Entonces, el desafío es cómo hacer detección y prevención precoz a bajo costo, cómo disminuir las tasas de incidencia en lo inmediato, ¿no? Y el rol que tiene la nefrología y los nefrólogos, ¿no?, en este proceso. Había cuenta que también en nuestros países necesitamos más especialistas, ¿no? Establecer el rol del médico de primer contacto en la enfermedad renal crónica. Eso va a ser más importante que estar enchufándolo a la máquina, tratándolo. Hacer de que menos pacientes lleguen a diálisis, ¿no? Como ofrecer tratamientos sustitutivos o todo lo que se necesite, ¿no? Esos son los desafíos que tenemos con nuestros pacientes renales crónicos. Siguiente. Ok, entonces eso es en relación a lo que es pacientes con enfermedad renal crónica. Lo que tal vez me faltó un poco comentar, analizar es, en este momento, ya lo hemos dicho, pero debo enfatizar, de que los pacientes o pacientes con enfermedad renal crónica en el mundo entero estamos abrumados, ¿no? Ya los sistemas salud han colapsado, ¿no? Tenemos aproximadamente casi 857 millones de pacientes con enfermedad crónica en el mundo, ¿no?, de los cuales 10 al 14% de pacientes significa esos 857 millones. 10 a 14% de la población mundial ya tiene su enfermedad renal crónica. Perdónenme un ratito. Aló. Aló. Hola. Aló. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, dígame. ¿Ya? Sí, dígame. Ya. Ya. Pero ya te he dicho, pero no podemos hacerte porque estás con infección. Lo que va a salir, el resultado va a salir cualquier. Ya ha salido negativo, ya me han mal pasado ya. Ha salido negativo porque tú has estado tomando antibióticos seguramente, previamente. Pero ahí está, pues. A ver, mira, ahí dice negativo, no ha salido ningún microbio. Entonces, pero de todas maneras te hemos dado antibióticos y a mí me parece bien eso. Está bien. Yo voy a ir de acá un rato, ya a pasarles visita de nuevo. No sé, a no ser que estés decidiendo algo, no sé. No sé, pero yo voy a venir de acá un rato, ¿no? Ya adelante se ha ido ya a pasar visita, ahora de nuevo voy a ir a pasar visita. ¿No he pasado por ti? Ay, carajo. ¿Y a quién le viste delante? Que estaba sentada con una señora que es mi cuñada. ¿Estás bien? Eso pues ya pasó a visita en la mañana, ahora voy a volver de nuevo. Se pasa a visita una sola vez, pero ahora voy a volver. ¿Qué cosita es lo que querías decirme? A ver, dime. Tal vez quieres pedir tu alta, no sé. ¿Ah? Mamacita linda, ya te he explicado, pues. Te he explicado. A ver, ¿qué has entendido del hinchazón? Porque pareciera que no estás entendiendo. A ver, dime, a ver, ¿qué cosa te he explicado del hinchazón de Nance ayer, antes, así? ¿Qué te dije? Mejor voy a ir, ¿ya? Y ahí te voy a volver a explicar. Hacerte examen ahorita sería por gusto, vas a gastar plata. Mañana vamos a contar desde las 6 de la mañana hasta las 6 del día siguiente para hacer proteinuria, ¿ya? Ahora te voy a explicar un poquito más. Y acá un rato ya voy a ir, ¿ya? De noche a la mañana tal vez te has olvidado, he pasado por ustedes, ¿no? He pasado, ahora me está haciendo que no he pasado contigo, no sé. No sé si estás bien, de noche pasamos, ha hablado, estaba ahí tu cuñada, pero también, no sé si te has olvidado. Pero igual voy a volver a pasar, ¿ya? Listo. Yo voy a más tardecito nos vemos.
Porque están tristes. Estamos meditando. Ah, están meditabundas, taciturnas. Aló, aló. Bueno, entonces, bueno, seguimos pues, ¿no? A ver si, tal vez el jueves, así podemos reunirnos, ¿no? Yo el viernes estoy en Lima, entonces el jueves podemos en la mañana. En la mañana, a ver, el jueves. No me importa. ¿Todavía por el alimento? Sí, Lindo toda la fiesta, no se haga. El que está organizando, el que está animoso, no va a estar en la fiesta. ¿Y ahora qué hacemos? Felicita a esa segmentación, mamá. Te mandaron un nombre, ¿dónde estás? Jueves. No van a ser mi compañero de ahí de paseo, El jueves. Un cañito. Mañana en la noche podrán. ¿A qué hora sería la tarde? En la noche pues sería un golpe de 9 tal vez. Sí, hasta las 9 se puede. Ya, lo confirmamos en la tarde, ¿ya? Me llamo. Ya, muchachos. Ya, listo. Mañana, no, pues, el miércoles tenemos examen. Miércoles en la noche. Ajá, entonces vamos a clase. Ya lo vemos ese rato, ¿ya? Chao. Chao, amiguito. Chao, chao. Full examen. Así es estas últimas semanas de diciembre. Sí, ¿no? Ajá, en Japón, sí. ¿Qué llaman usted? ¿Qué llaman? Full examen, ¿no? Doctor, ya la música sale en el